Avanzando un poquito con lo que es la organización de la empresa, vamos a ver que siempre lo que se busca es justamente reducir los costos, tener eh, procesos eficientes, tratar de combatir lo que sería los productos que salen mal, eh, estandarizar nuestros procesos. Todas esas herramientas nos van a permitir entonces trabajar mejor y ordenar mejor nuestros procesos para que sean más eficientes y nos permitan entonces disminuir esos costos de la no calidad. Sobre ese tema de organizar los procesos está tratado justamente en la norma, es uno de los 7 principios de la calidad, donde dice, comenta que los procesos tienen que interactuar entre sí para provocar resultados que sean coherentes a los objetivos de la organización. Vimos que estos objetivos eran la misión, visión y alineado con la política. Entonces, por eso dice acá una palabra, cruzan los límites funcionales. Ahora vamos a ver una pequeña diferencia entre trabajar por funciones y trabajar por procesos. Vamos a lo básico. ¿Qué se entiende por proceso? Un proceso en realidad es un conjunto de actividades que están ordenadas y están interrelacionadas entre sí. Entonces vamos a tener entradas de materiales o de información, vamos a trabajar en el proceso en sí, que va a tener sus recursos y sus máquinas, van a transformarlo y vamos a tener a la salida nuevos materiales o productos transformados y la información ya con el aporte de ese valor añadido. Acá está un ejemplo donde es una fábrica, por ejemplo, de muebles, tenemos la información, todo lo que es materia prima, podemos tener un plano que acompaña cómo sería el armado, las dimensiones de cada componente del proceso, el proceso en sí de cambio, donde yo ahí le llamo proceso a toda la secuencia de actividades, desde que entra la materia prima hasta que sale como resultado el producto terminado o un servicio, y está la foto del mueble armado. Por eso, dentro de ese proceso van a haber actividades o subprocesos. Depende, vamos a ir viendo dónde vamos a poner los límites de análisis de ese proceso o subproceso. Y abajo vemos que tenemos las distintas etapas que a través del avance de estas etapas o actividades, esos simbolitos más, significa que en cada etapa le estoy agregando un valor añadido a mi producto, entonces al llegar a la salida ya a lo que sería mi cliente externo, yo ya tengo una sumatoria de valores agregados, que es lo que me sirve ese producto terminado y con valores, lo que me va a valorar mi cliente. Bueno, el enfoque por proceso, vamos a ver que es distinto al enfoque tradicional, que es más verticalista. Acá se va a trabajar más por una gestión estructurada a partir de estos procesos, y el otro, el tradicional, nosotros sabíamos que la organización era más vertical, donde teníamos las áreas o departamentos que eran independientes entre sí, inclusive trabajaban como en recintos estancos y muchas veces no se comunicaban de la mejor manera. Entonces, el enfoque por proceso va a tratar de combatir eso, y eso se ve acá un poco en la imagen. En la primera parte, el estadio 1, tenemos la parte funcional vertical, donde tenemos áreas o funciones de la empresa, donde vamos a tener un área administrativa, un área de producción, una de logística, por ejemplo. Entonces, cada área o departamento o sección trabaja en forma vertical desde lo que sería la alta gerencia. Entonces, vamos a ver que cada área va a tener sus propios eh, eh, indicadores o sus propios máximos de cada departamento, que es lo que está buscando maximizar su desempeño. Entonces, muchas veces no es lo adecuado. Entonces, lo que vamos a ir tratando de llegar es que los procesos se conduzcan en forma horizontal. Primero vamos a tener un estadio 2, donde es una etapa intermedia, donde los procesos avanzan a través de los departamentos hasta
el mejor estadio 3 es cuando los procesos son los que conducen el negocio y estos procesos van a responder a los que son los objetivos estratégicos de la organización y van a atravesar las distintas áreas o departamentos. Entonces, se va a luchar justamente contra el enfoque anterior, que era responder únicamente a un jefe de departamento, un jefe de área, y cada área trabajaba en forma independiente. Acá tratamos de que los procesos se conduzcan y avancen entre las distintas áreas buscando, por ejemplo, la satisfacción del cliente porque es un objetivo estratégico de la organización. O sea, entonces, lo que tratamos de hacer es que los procesos traspasen horizontalmente las funciones verticales o departamentos de la organización. Acá tenemos el ejemplo, el tradicional, donde cada uno busca su propia conveniencia. Cada departamento, el de administración, el de compras, el de producción. Entonces muchas veces el que hace compras busca su propio objetivo, que es comprar a menor precio, sin importarle lo que le está pidiendo ingeniería o la orden de requisito de compras que me está pidiendo producción, por ejemplo. Entonces, debe haber justamente esa transición donde se levanta y se comunican mejor y trabajan en el fin común, que sería enfocarnos a un resultado, enfocarnos en procesos y que todas las áreas trabajen y conozcan desde la política los objetivos, las metas que tiene la organización. Entonces, eso hace que vamos de esa manera asociar mejor los objetivos de la calidad a los indicadores de proceso. Entonces, si yo tengo un objetivo, por ejemplo, estratégico de la organización de aumentar la satisfacción de los clientes, lo que tratamos de hacer es bajar a un indicador que me esté midiendo la cantidad de productos no conformes. Entonces, si yo quiero aumentar la satisfacción, tengo que disminuir entonces esos productos que no salen bien, los productos PNC que le llamamos productos no conformes. Es una manera entonces de que ese objetivo conduzca a la organización en forma horizontal. Entonces la gestión esta de proceso va a permitir la mejora continua de todas las actividades, va a reducir esa variabilidad que hay entre cada una de las actividades, va a eliminar las ineficiencias que tienen que ver con la repetibilidad de las actividades y optimizar también el empleo de recursos, porque al haber una colaboración, un mejor entendimiento entre las distintas áreas o secciones o departamentos, se optimiza también los recursos y también el intercambio de información y también se cometen menos errores. Bueno, el enfoque basado en proceso también da mucha importancia al cumplimiento de los requisitos de los clientes. Lo más importante es cumplir esos requisitos y también de las partes interesadas. Otra de las cosas es considerar únicamente en los procesos las actividades que estén aportando valor. Tratamos de simplificar y sacar entonces esas actividades que no me están aportando valor, que yo tengo que tratar de estudiarlas e ir sacándole. Entonces, la otra es ser eficientes en mi desempeño en proceso. Eficaz y eficiente mediante medición del proceso. Yo debo medir cómo está mi proceso a la salida de esas variables al final de cada una de las actividades, inclusive. Entonces, con eso yo logro controlar y saber si estoy alejado de mi meta o de mi valor objetivo, que es de comparación para saber si tengo que corregir o no ese proceso. Y la mejora continua ya sabemos que es cumplir y exceder las expectativas tanto del cliente como de las partes interesadas. Si vamos a la norma 9001-2015, en el punto 4, analizamos contexto de la organización y definimos también lo que es el enfoque en proceso en el punto 4.4, donde se estudian prácticamente todos los procesos. En su desarrollo se estudian los diagramas de proceso, entonces vamos a saber qué está pasando con nuestros procesos para sacar actividades que son ineficientes y ver dónde están los problemas de cosas que están saliendo mal. Bueno, hay una descripción después individual de cada proceso,
que va a acompañar con una información relativa de cada proceso. Va a haber una parte de estas actividades que tienen que ver con diagramas de proceso, o sea, qué actividades se realizan. Yo lo hago en un esquema que represento el proceso desde que empieza hasta que finaliza, quién realiza las actividades y cómo se realizan. O sea, acá debo definir muchas veces quién es el responsable de cada una de las actividades que se van desarrollando. Y la otra parte es elaborar una ficha de proceso. Esta ficha de proceso me va a explicar cuál es el propósito, cuáles son los elementos de entrada, cuál es mi proveedor, cuál es mi cliente, cómo lo mido y cuáles son los requisitos de entrada y de salida de cada ficha de proceso. Entonces yo tengo que estudiar, representar el proceso y realizar una ficha donde me diga inclusive qué recursos necesito y cómo voy a hacer la medición de los requisitos de salida. Bueno, vemos que entonces cada proceso productivo se inicia con entradas tales como materia prima, partes de máquinas o componentes e insumos. Entonces después tenemos el proceso de fabricación en sí, donde arrojo después el producto o servicio terminado, al cual le tenemos que hacer un control de calidad. Esto sería de esta manera. Yo tengo que controlar qué está entrando como materia prima, insumos, o sea, hago un control de esta materia prima para que no me afecte a mi proceso. Por eso tengo que hacer un control y evaluación también de mis proveedores. Yo tengo que evaluar y tengo que elegir al mejor proveedor para que los productos o materia prima que me están entregando no me afecten la calidad final en el proceso de fabricación. Hay un control del proceso, tanto del producto como de las variables de ese proceso. Yo debo controlar las variables para que el producto que está avanzando en las distintas actividades salga de acuerdo al requisito de salida. Y a la salida también debo controlar cómo está saliendo ese producto que está avanzando en las distintas actividades. O sea, hay 3 controles, por eso debo definir las especificaciones de materia prima, partes y suministro que va a entrar al proceso, después las especificaciones que va a tener el proceso en sí en cuanto a su operación. Necesito saber a qué temperatura, qué presión, y si está la máquina en condiciones como para funcionar, si está calibrada, si está ajustada, y en base a esas preguntas que yo controlo el proceso, luego hago el control del producto. También preguntando si están bien las dimensiones finales. Entonces, controlo las especificaciones del producto terminado. Eso muchas veces se representan en los 6 elementos que me van a afectar como variable de salida a mi producto. Entonces, ¿cuáles son esas variables? Fíjense que todas las variaciones de los materiales al cambiar de proveedor, muchas veces cambiar de marca, entonces, ya es más variable cómo me está entregando la materia prima, la maquinaria que puede desajustarse o cambiar por distintas variaciones externas, por temperatura, por el ambiente. La mano de obra que no es la misma de una persona, un grupo que voy cambiando por turnos. Las mediciones, si hago bien en base a algún procedimiento, las variaciones del medio ambiente que me puedan afectar a mi proceso y qué métodos estoy utilizando como actividad la persona que está ocupando o realizando algún tipo de procedimiento sobre la maquinaria. Entonces, fíjense que hay un conjunto de variaciones, este conjunto de brechas empieza desde la compra, hay sesgos o variaciones, después tengo variaciones en el proceso acá de producción, también hay productos que con defectos, atrasos, interrupciones, después tengo el proceso de comercialización, que también tengo rechazo, incumplimiento, excusa, etc. Y después tengo el mercado con los clientes, que puedo tener una retroalimentación y puedo tener, ya cuando sale el producto al mercado, insatisfacciones, quejas, atenciones de garantía, y eso lo debo usar como una retroalimentación para volver a corregir mi proceso desde el inicio. O sea, me sirve continuamente esa medición, esas insatisfacciones, quejas, me sirven para ir corrigiendo. Bueno,
La representación de los procesos vamos a clasificarla en diagrama de bloques, que es una descripción global del proceso, y después el diagrama de flujo de actividades, que ya tiene un poquito más de detalle y influye que yo ya debo tomar decisiones. O sea, la representación del diagrama de bloques tiene un inicio y un final, o sea, yo defino el alcance desde dónde voy a empezar la actividad hasta el final. Entonces, la secuencia ordenada de esas actividades hacen que vaya avanzando mi proceso hasta tener el producto terminado, por ejemplo. Acá está el ejemplo de un proceso de máquinas para fabricación que son utilizadas en gimnasios. Por ejemplo, está el inicio, que tiene una representación de esa forma, rectangular con círculo al costado. Es el inicio de donde empieza el proceso, y empieza con todas las actividades con recibir la materia prima. Puedo llevarle a un almacenamiento, después voy al área de corte, después paso, fíjense que tiene un enlace acá. Este significa que yo puedo continuar en una página 2, en una página 3, con un simbolito ABC, voy colocando una letra para ir ordenadamente avanzando. Va perforado, plegado, después se suelda, se ensambla, se pinta, se lo seca, después hay un ensamble de accesorios, y el producto terminado va a embalaje hasta expedición, por ejemplo, y finaliza. Ese es un proceso. Fíjense que ahí no hay decisiones de si algo sale mal. Acá es una secuencia ordenada únicamente de actividades, o también le podemos llamar subproceso. El proceso grande es obtener una máquina de gimnasia terminada. Bueno, acá está el ejemplo, por ejemplo, más simple para un proceso de elaboración de pizza, nada más que, fíjense que arriba está también en gris, desde que entra el cliente y va atravesando distintas áreas. Entonces pasa por una persona que toma el pedido, después pasa al área de cocina o el cocinero, hasta que tengo la pizza terminada, va al conductor que lleva la pizza hasta llegar al cliente, ¿no es cierto? Entonces, este diagrama de bloques lo que está haciendo es la secuencia ordenada desde que recibe la llamada hasta que escribe el pedido, hace la orden al cocinero, arma la pizza, hornea, sigue toda la secuencia, pero está atravesando distintas áreas o departamentos. Entonces, yo puedo poner en este tipo de diagrama quién es el responsable de cada área acá, y entonces yo sé quién tiene que atender o ser responsable de estas actividades. Una manera de decir quién es el responsable de estas actividades por cada sector o área, hasta que llegue la pizza final al cliente, ¿no? Es una manera de agregar ese tema. Bueno, acá vamos a ver entonces el otro diagrama de flujo, que sí hace que tenga más información. Analizamos un poco más qué ocurre si una actividad sale mal, si debemos rehacer o descartar por falla. Y siempre cuando yo, fíjense, tengo la misma actividad anterior, recibo materia prima, pero acá me pregunto, ¿coincide el pedido de materia prima con lo solicitado, por ejemplo? Y una vez que por el lado del sí, yo acepto y avanzo. Y por el lado del no, tengo que solicitar algún cambio, o debo solicitar a que mi proveedor me cambie el producto, porque detecté que había de 100 productos que recibí, 100 barras, por ejemplo, hay 3 o 4 que no están de acuerdo a las especificaciones de compra que yo solicité. Entonces, fíjense que eso del departamento de logística va a pasar al área de corte, por eso está separado arriba el proceso por distintas áreas, pasa al área de corte, va avanzando, marca la pieza, corta, y ahí se vuelve a preguntar, ¿están bien cortadas de acuerdo a las especificaciones de plano o cumple las tolerancias? Si es sí, avanza. Por el lado del no, dice que tiene que haber un reproceso porque se cortó mal y no cumple las especificaciones del plano en las dimensiones del largo o el ancho, ¿no? Si es una barra, solamente mediría la longitud, la variable de longitud en este caso. Entonces,
Eso me va a permitir a mí ver qué pasa con esos desperdicios, qué pasó con ese reproceso. Ahí tengo que analizar el reproceso, algo pasó, o sea, por el lado del no, yo siempre tengo que estudiar qué pasa y ahí detecto posibles fallas. Y esa salida por el no, ¿a dónde va? Si va a ser cortado nuevamente o va a desperdicio, porque muchas veces se cortan menos y ya no puedo hacer nada. Entonces sigue avanzando hasta ser plegado y luego sí hay otra pregunta. Antes de la soldadura, si está de acuerdo, entonces coincide nuevamente con las dimensiones solicitadas, está bien plegado, recién va al área de soldadura. Pero fíjense, cumple las especificaciones de soldadura, tiene fallas esa soldadura, el número de poros supera, el cordón no está bien hecho, es un control más por atributo visual. Uno sabe cuando la soldadura tiene muchos poros, o está mal regulada la máquina, o está mal el procedimiento. Entonces, por el lado del no, acá vuelve a hacer un retrabajo de soldar nuevamente. Entonces, fíjense que después de cada actividad yo debo preguntarme si cumple los requisitos que yo tengo para que siga avanzando. Y si está ocurriendo repetidamente ese problema, yo debo tomar acciones y hacer mejoras. O sea, la combinación ahora de estos rombos de preguntas para ver si cumple o no las especificaciones me ayuda para buscar estas nubecitas que son todos retrabajos y posibles piezas que van a descarte, que después me pueden servir o no, los puedo reutilizar, pero son problemas de fallas de productos no conformes. También ocurre lo mismo cuando pinto. Acá también puedo, antes de realizar la pintura, puedo preguntarme si el proceso está controlado, está bien la mezcla de la pintura, coincide el color y las especificaciones de qué cantidad puse de solvente, está calibrado también el compresor antes de hacer. Entonces hay un control del proceso y un control del producto que está avanzando. O sea, esos rombos tienen que controlar tanto el proceso como el producto que va avanzando. Y este es una herramienta que vamos a utilizar para analizar el proceso y poder determinar cuáles son nuestros proveedores. Me va a formar parte de mi ficha de proceso. En esta ficha de proceso va a estar quién es mi proveedor. Yo puedo analizar una actividad o un proceso grande, donde tenga un conjunto de actividades. Entonces va a tener una entrada. Ahí puedo especificar cuáles son las entradas, el proceso en sí, y después tengo las salidas. La sigla CIPOC significa, en castellano, es proveedor, el input, las entradas, el proceso, las salidas y el cliente. Entonces, de esa manera ordenada, yo tengo que, por ejemplo, para el caso de una expedición de una factura común, empezamos con algo sencillo. El proveedor puede venir de la parte operativa o ventas o la parte contable. La entrada sería todos los datos del cliente, las condiciones de pago. Esos son todos los requisitos de entrada. Imprimo y la salida tiene que salir bien la factura con la fecha de vencimiento, con los datos y la discriminación del IVA, por ejemplo. Entonces, todos los datos del destinatario y bueno, el cliente final puede ser un cliente final, clientes por cobrar, ventas, la parte contable, o sea, se registran los datos de la venta. Después, ¿cómo sería? Por eso es importante empezar con el diagrama de bloques porque me sirve para tomar y analizar mediante esta herramienta CIPOC o PEPSU en castellano. Debo delimitar el proceso que voy a analizar, desde una entrada y una salida. Voy a decir si son un grupo de actividades o una actividad sola. Ahora vamos a ver que este es el caso de un ensamble de una máquina agrícola. Entonces, analizo solamente la actividad de ensamblaje. Entonces, ¿quiénes van a ser mis proveedores? O sea, tengo que identificar, limitar el proceso, identificar las salidas, especificar quién es mi cliente anterior, o sea, la actividad anterior a ensamblaje. La actividad anterior a ensamblaje, mi proveedor es el área de pintado o de almacenes o el área de diseño. Es de dónde viene, de la actividad anterior. ¿Qué está entrando a ensamblaje? Las piezas pintadas, accesorio, y debo tener los planos para saber ensamblar. Después, ¿qué tengo a la salida? El producto terminado con la unión de todas las piezas. Y mi próximo cliente es el área piloto de prueba, por ejemplo, el área donde se va a probar
si ese prototipo funciona bien, o sea, tengo una prueba de funcionamiento. Entonces, ese es un ejemplo. Después el otro ejemplo es el proceso ya armado de una máquina de gimnasio donde tengo en sí el proceso de taladrado. Entonces vamos a ver, mi proveedor es el sector de corte, que es el proceso anterior a taladrado. Después las entradas son todos los planos de detalle de los centros y los diámetros. Las salidas son las piezas perforadas y su ensamblaje perforado, y los clientes de salida, el próximo sería, pasa una vez que el proceso de perforado está bien hecho, pasa a ensamblaje o al sector de soldadura. A veces puede tener más de una salida. Bueno, entonces una manera ordenada de tener después lo que va a ser la ficha final, donde ahí voy a tener toda la información de lo que sería mi proceso. Después, otra manera, con otro criterio, es determinar los parámetros, analizar los agentes y los elementos del proceso. Es similar a esta, pero tiene más información. Acá tengo, por un lado, los agentes, o sea, todas las personas que están dentro del proceso, los clientes, tanto externo e interno, va a haber un responsable del proceso y el proveedor de ese proceso. Eso coincide con lo anterior. Ahora, los elementos de entrada también coinciden, entrada, salida, nada más que a esta manera de analizar el proceso, tengo que anexarle la secuencia de actividades de proceso. Entonces, anexo un diagrama de bloque o de flujo. Acá tengo la diferencia que agrego qué recursos necesito, cuántas personas, qué máquinas necesito, qué documento, qué información, qué recurso y medio, y también especifico qué sistema de control voy a tener. Voy a medir de qué manera, qué indicador, cómo es la variable que voy a controlar, si es por atributo o es por variable, y el alcance desde donde delimita el comienzo y finalización de ese proceso. Acá básicamente vemos en el gráfico las entradas, las salidas hacia el cliente, el feedback del cliente que ayuda. Hay también un sistema de control a la salida y hay una retroalimentación para hacer las correcciones en el proceso. Después hay como un resumen similar al anterior donde especifico quién es el cliente, quién es el responsable, el proveedor, cuáles son las entradas, salidas, los recursos y qué sistema de control voy a hacer. O sea, esta planillita acá es una planilla donde resume un poco todo esto, y lo que pide la norma es la famosa ficha de proceso, donde esta ficha tengo, por ejemplo, tengo un determinado proceso, digo qué documento se le da un nombre al proceso de documentación interna, cuál es su misión, cuál es su alcance, cuáles son las entradas, cuál es mi proveedor, cuáles son las salidas y los registros que acompañan. O sea, yo cuando mido, debo registrar en algún lado cuántos reclamos tuve, eso forma parte, ese registro después, como para tener los reclamos al mes. Debo contabilizarle en qué fecha ocurrió y con qué cliente. O sea, debe haber un registro donde estén las actividades, por ejemplo, no conformes, el tipo de inspección que va a tener y qué variable estoy controlando. Entonces, todos esos datos ayudan a tener un proceso estudiado y su misión, su alcance, su responsable, quiénes son los proveedores y clientes. Después hay otra representación que se usa bastante, que es el mapa de proceso, que es una gráfica ordenada y secuencial, pero de todos los grandes procesos que existen en la organización. Acá no tenemos solamente los procesos operativos, sino los procesos que tienen que ver con, o sea, tengo todas estas secuencias de interrelaciones de distintos procesos, una red de procesos desde la entrada hasta la salida, hasta que el cliente llega con su producto final. Entonces, a todo esto le llamamos mapa de procesos. Lo que hacemos después es ordenarlos de acuerdo a si los procesos son estratégicos, son claves o operativos, o son procesos de soporte o de apoyo. O sea, esta clasificación hace que los procesos estratégicos de la alta gerencia son todo lo que tenga que ver con investigación y desarrollo, las auditorías de revisión, investigaciones de mercado, la planificación que hago, cómo defino mis objetivos, metas, políticas, o sea, toda la parte estratégica, el proceso operativo misional, se hace un resumen de mi proceso desde que inicia el pedido hasta que tenga el producto terminado,
Y después los procesos de soporte son los que me ayudan a que se lleve a cabo en forma colaborativa con ese proceso operativo, el de apoyo, que son los que dan entonces soporte a esa parte operativa, que son mantenimiento, por ejemplo, selección de personal, la formación, la capacitación, las distintas, por ejemplo, seguridad e higiene, todos los que colaboran en lo que sería el soporte operativo. Entonces, en este mapa yo tengo ordenado entonces en esta clasificación macro de procesos estratégicos, los operativos o misionales, se llama misional cuando es más tendiente a un servicio. Los servicios también se pueden representar desde un servicio de un hotel o un servicio tradicional, también tiene su mapa de procesos. Bueno, pasando un poco a los procesos críticos y claves de una organización. Yo debo estudiar, entonces, ya vimos que hay cosas que salen mal de cada una de las actividades. Si yo controlo cómo va a pasar a la siguiente actividad, el que me recibe debe controlar si esas salidas, que van a ser las entradas de esa actividad 2, están bien. Entonces, puede haber casos que esos procesos críticos se repitan. Entonces, haya muchas fallas en un determinado lugar. Entonces, hay que prestarle atención y trabajar entonces con esos procesos críticos que van a afectar mucho la calidad del cliente y son los de corto plazo, son los que trabajan generalmente en problemas que tienen que ver con los procesos. Y los procesos claves son ya los que son de mayor impacto al objetivo estratégico en sí, son de mayor alcance, son de largo plazo y que afectan a la misión de la organización y visión. Entonces tenemos que cuidar que esos objetivos estratégicos, hay ciertos lugares que hay procesos claves que hacen por ejemplo, que mi objetivo estratégico de satisfacción del cliente no se esté cumpliendo bien, entonces yo debo ir cuidando también procesos claves y los procesos críticos que son de fácil resolución a corto plazo, que es una máquina que me desajustó, hago una acción correctiva rápida. Entonces, estos procesos claves son de largo alcance y tienen que ver con los objetivos más estratégicos, como dije, a largo plazo. Bueno, dedicándonos más a los procesos críticos, que son procesos donde tengo elevado riesgo técnico o tecnológicos, donde hay grandes insatisfacciones o no se están cumpliendo las necesidades expectativas de los clientes, o dan lugar entonces a resultados erróneos fuera de los límites definidos en las especificaciones. Significa entonces que estoy fallando en los distintos controles de las actividades o subprocesos. Entonces debo prestar atención a las mediciones de esas variables. Y con eso yo puedo detectar que van a existir grandes oportunidades de mejora. Si yo analizo, detecto dónde están esos procesos críticos, yo tengo que no buscar culpables, quién está haciendo mal, sino ver eso como una posibilidad de mejora, ser más eficiente en el rendimiento del proceso y así disminuir los costes de realización. Después hay un pequeño concepto ahí de lo que es no conformidad, porque un producto no conforme es cuando no cumple el requisito que se le está pidiendo, está fuera de las tolerancias de los requisitos. Y generalmente una no conformidad, su resultado no afecta a veces el uso del producto. Puede estar que esté un poquito fuera de medida, pero una silla, un banco me sirve igual, pero es no conforme para la norma. En cambio, después vamos a ver que los defectos se van a clasificar en 3 tipos de defectos: críticos, mayores y defectos menores. Eso es si me está afectando o no la funcionalidad de mi producto. El defecto crítico es que no me permite directamente funcionar. Por ejemplo, la pata está floja, yo me siento y tengo un accidente, es un defecto crítico. Si es mayor, digamos, tiene un pequeño problema con el respaldo, pero puede funcionar el producto. Y el que es un defecto menor, llamado defecto menor, es que tiene un problema a lo mejor con la pintura, una raya, pero no afecta su funcionamiento. Esa es la pequeña diferencia entre defecto y no conformidad.